de la confesión de fe, del juicio. Hemos hablado del destino de los muertos, de los injustos, de los justos, pero ahí no termina todo. Después de la muerte y de la resurrección, ¿viene qué? El juicio final, que es el que anhelamos estar allí, en el lugar correcto. Casualmente este tema está unido al sermón, porque es la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a explicar hoy la parábola del trigo y la cizaña. Y la parábola habla del destino final de los justos y de los injustos, de los que irán a la vida eterna y de los que irán a la condenación eterna. Entonces vamos a leer el párrafo 1 de la confesión de fe. Dice así, voy a leer los párrafos, vamos a ver hoy y dentro de 8 días este capítulo y terminamos la confesión de fe. Y estamos orando para compartir algo que sea de edificación a la iglesia en la escuela dominical. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo eso es de las Escrituras, todos esos son versículos que están ahí abajo. El segundo numeral dice, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la de justicia en la condenación eterna de los reprobos que son malvados y desobedientes. Mientras tanto, le resumo ahí, todo es para la gloria de Dios. Los que estarán en el infierno darán gloria a Dios eternamente por su justicia y por su ira santa. Y los que están en la eternidad con Cristo darán gloria a Dios por su amor y su misericordia. Pero todos glorificarán a Dios. Por eso un predicador decía que si los hijos de él iban al infierno, darían gloria a Dios. Y eso suena feo. Mis bebés, mis niños, sí, ellos pueden ir al infierno si no están en el plan de salvación, pero darán ¿qué? Gloria a Dios también. Es algo que el cerebro no choca, pero es verdad. Así es. Dice, vamos ahí donde estábamos, dice, pues entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que ese día desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir lo que dice en Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Entonces, este es un capítulo hermoso acerca del día del juicio. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a mirar hoy. Dentro de 8 días creo que terminamos. Vamos a hablar primeramente de las implicaciones de un juicio general. Y este capítulo afirma y la Biblia enseña que habrá un juicio en la segunda venida de Cristo, en el que todos los hombres que hayan vivido jamás serán juzgados y por consiguiente entrarán en la vida eterna o en el castigo eterno. No hay un término medio, o sea, no hay opción en la mitad. Nadie puede decir, de pronto yo no voy a un lugar o voy al otro. Dos, no hay ocasión después de la muerte. Solamente aquí está la ocasión para buscar al Señor. Es bueno revisar las doctrinas que nosotros enseñamos y saber qué entiende usted con las doctrinas que ha aprendido, por ejemplo, de la elección.
Si usted no la sabe entender, usted va a pensar que usted puede juzgar a otras personas que no son cristianos, lo cual es un error. Entonces, es importante entender que una frase como la que voy a decir se puede usar en la iglesia todos los domingos. Ven a Cristo, arrepiéntete y busca al Señor. Eso se puede decir bíblicamente, porque algunas personas piensan que no se puede decir porque se va a otro lado y confunde las doctrinas cuando dice que el hombre no puede buscar a Dios. Sí, el problema es que usted y yo no sabemos quiénes son los salvos y quiénes no son los salvos. Entonces el llamado al arrepentimiento debe hacerse desde la iglesia todos los días y toda la vida del creyente debe venir ¿a qué? Al arrepentimiento. En ese llamado muchas personas vendrán a la salvación y otros nunca serán ¿qué? Salvos. Pero eso lo sabe ¿quién? El Señor. La iglesia no tiene esa facultad, los ministros no tienen esa facultad de saber quién escuchó el mensaje y a quién llegó la palabra de Dios por parte de Dios. Y eso pasa ahorita y pasa en el sermón y pasa el martes y pasa todas las veces que usted se ha expuesto a las escrituras. Muchos están recibiendo la palabra de Dios, otros no están recibiendo nada porque no han venido a la salvación. ¿Y en la iglesia pasa igual? Sí, siempre pasará igual. Ahora en el sermón lo vamos a entender un poquito más con el tema del trigo y la cizaña. Los tres elementos claves en esta enseñanza acerca del juicio general son, escuche, hay tres elementos claves. Uno, la segunda venida de Cristo. Es decir, ese día es el juicio. ¿Se acuerda que dijimos que ese día se acaban las 24 horas que tenemos nosotros como reloj? O sea, allá no hay reloj. Si usted usa reloj, úselo acá. Allá no hay reloj. Tan pronto Él venga por su pueblo, se acaba el tiempo para nosotros. Lo que nosotros conocemos como ¿qué? Tiempo. Días, meses, años, segundos, horas, minutos, se acaba. No existe más. Entonces, podemos decir con seguridad que ese mismo día, cuando la iglesia sea levantada y los muertos resuciten, ese mismo día será ¿qué? El juicio. Porque hablamos, creo, la semana pasada que no hay tiempo, es el día del Señor. Hoy es el día del Señor como una sombra para nosotros. Pero el día que Él venga por su pueblo, ese día se inaugura el gran día del Señor eterno. Nunca termina. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? No hay día, no hay noche. No hay sol, no hay luna. No hay llanto, no hay tristeza. O sea, no hay muchas cosas que están acá. Por eso será un tiempo eterno. Usamos la palabra tiempo porque la tenemos en la cabeza y porque estamos en él. Tiempo. Nosotros, yo creo que los ángeles no, si hablaran, ellos no usarían esa palabra. Ellos no la tienen en su cerebro. Nosotros sí la tenemos. Entonces, las tres cosas, los tres elementos claves en esa enseñanza del juicio general son el tiempo, o sea, la segunda venida, el tiempo. ¿Cuándo sucederá para nosotros? En la segunda venida. Su alcance, absolutamente universal, y sus resultados, vida eterna o castigo eterno. Le repito, tres elementos fundamentales para entender el día del juicio. El tiempo, ¿cuándo? La segunda venida de Cristo, no la venida, la segunda porque ya vino. Su alcance es universal y su resultado, vida eterna o castigo eterno. La prueba de la doctrina del juicio general reside en la evidencia bíblica de que estos tres elementos coinciden en un solo juicio. O sea, los tres elementos, el tiempo, el alcance y el resultado suceden el mismo día. Tan pronto está el juicio, es universal, toda la raza humana de todos los tiempos, y enseguida unos para un lado y otros para otro lado, y hasta ahí se acaba esta era o esta historia y prácticamente se inaugura la era venidera. Entramos en aquel tiempo, insisto que no debería decir tiempo, entramos en aquella etapa donde no habrá más tiempo.
Miremos unos pasajes, Mateo 16, 27. Alguien que me ayude con Mateo 25, 31. Ah, no, ese estaba muy largo. Hechos 17, 30, 31. Yo voy a buscar Mateo 16, 27 y alguien me ayuda con Hechos 17, 30, 31. Pero yo voy a leer Mateo 16, 27. Dice lo siguiente, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Increíble, ¿no? Todas las obras serán juzgadas. Y usted dice, y las que hacemos ahora también. Y las que no hace también. O sea, será juzgado lo que hace y lo que no hizo sabiéndolo hacer, porque el que no hace lo bueno sabiéndolo hacer, le es contado ¿por qué? Por pecado. Eso dice la Escritura. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Qué es bueno? Orar. ¿Es bueno o no? ¿Leer las Escrituras es bueno o es malo? ¿Perdonar es bueno o es malo? Me las sé con todas. ¿Amar es bueno o es malo? Todo eso que no hacemos será juzgado. O sea, no es lo que hacemos, porque las obras que no hacemos también entran en esa parte que se llama ¿qué? Omisión. Omitir lo bueno. Pagar una deuda a tiempo. En ambas áreas. Económica o tal vez emocional o tal vez de relación. ¿Sí sabían que hay deudas emocionales también? Le debemos a otros muchas cosas y no las queremos pagar, nos cuesta. Es más fácil pagar dinero que pagar deudas emocionales. Mateo 25, pero ese no lo vamos a leer, creo que solo es la parábola completa. El sermón de los olivos del 31 al 46. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y lea el 46, el último. E irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Note, cuando él venga, se sentará en su gloria. Pero al final del pasaje, que es el juicio, ese pasaje sobre el juicio, dice que unos irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. En el sermón voy a hablar de ese versículo un poquito también. A alguien le dije que Hechos 17, 30, 31, léelo. Note que Dios es el que manda. Dios manda. Y esto es cuestión de gramática nomás. Hechos 17, 30, 31. Cuando alguien quiere excusarse, usa hasta la Biblia para excusarse, siempre. Es que Dios manda a todo el mundo que se arrepienta, porque ustedes dicen que hay unos elegidos y otros no. Porque Dios manda, pero ¿acaso le hacemos caso? Si no le hacemos caso a los creyentes, pues mucho menos el mundo. Dios manda. La pregunta es, ¿todo lo que Dios manda la iglesia lo obedece? No. Ni el más santo de los santos obedece todo lo que Dios manda. Pero Él manda a todos los hombres, dice ahí Hechos 17:30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Lucas está hablando, para los que no saben, de el Antiguo Testamento. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El Nuevo Testamento está revelando, dice ahora. En el Nuevo Testamento Dios manda a todos los hombres, ¿en dónde? En todo lugar que se arrepientan. Es decir, el llamado al arrepentimiento es vital en la vida cristiana y debe ser predicado hasta que Cristo regrese. No es una cuestión de semana, un domingo sí, un domingo no. No es una cuestión en su vida de a veces sí, a veces no. Usted debe vivir una vida de ¿qué? Arrepentimiento.
por cuanto mire la razón, Dios manda que los hombres se arrepientan porque Él mismo dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Cuál es aquel varón? Cristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo da fe que es verdad que Dios juzgará al mundo y que un día resucitarán todos los seres humanos, unos para salvación y otros para condenación. Alguien que me ayude con 2 de Tesalonicenses 5 al 10 y yo voy a leer Romanos 2. 1, 5, 10, gracias. 2 de Tesalonicenses 1, 5, 10. Gracias por estar atentos. Segunda de Tesalonicenses 1, 5, 10. ¿Sí? ¿Vamos bien? Romanos 2 del 6 al 16. Son pasajes largos, solo leemos los versículos el 6, el cual pagará a cada uno ¿qué? Conforme a sus obras. La doctrina del juicio final es grande en el Nuevo Testamento. Es más grande que cualquier otra doctrina, solo que nosotros la pasamos por alto. Pero dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si usted tiene secretos, ojo con los secretos. Una cosa es la vida privada y otra cosa son los secretos. Todos tenemos derecho a una vida privada, la tenemos. Cosas que no tenemos que nadie sepa en mi casa, en mi hogar, no tiene por qué saber la iglesia toda mi vida en mi casa. Pero no tenemos secretos. Yo creo que no tengo secretos ahora porque mi vida es pública y mi vida, ustedes conocen mi testimonio. No oculto nada de mi pasado, todo lo que hice, todo lo malo, todo lo perverso, lo he podido contar a muchas personas hasta donde es posible. Hay cosas que avergüenzan, entonces ni hable de eso, ¿sí? Pero tener secretos es peligroso porque quizás se los destapen y terminen en el otro lado. Y usted dice, ¿y por qué se habla así si la seguridad de la salvación? Sí, la iglesia tiene que predicarlo, pero estamos ante un Dios que conoce profundamente los corazones. Y duele decirlo, pero siempre se ha dicho y se sabe y será así porque la Biblia lo dice, que habrán sorpresas. Al final en el día del juicio habrán ¿qué? Sorpresas. ¿Quién tiene segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 10? ¿Quién me ayuda con ese texto? Léalo, por favor. El que me quiera ayudar. Léalo, Edgar, por favor. Miremos el versículo 8, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, escuche, ni obedecen al evangelio. O sea que hay personas que pueden conocer el evangelio y se van a perder, sí. Porque dice, y no obedecieron al evangelio. Usted no puede obedecer algo que no sabe. O sea, hay personas que conocieron el evangelio y Romanos lo vuelve a decir, por cuanto no glorificaron a Dios, Dios los entregó ¿a qué? Pero Romanos dice, habiendo conocido a Dios, no le estimaron, no lo valoraron. Entonces, por eso es tan importante que la iglesia recalque durante toda su existencia el llamado al arrepentimiento, el llamado a la santidad, el llamado al examinarse constantemente, decir, Señor,
¿dónde está mi destino? Y cuando escuche, cuando viene la certeza de la salvación, lo único que usted desea es no pecar. Aunque sabe que va a volver a pecar, usted no desea pecar. Y su sufrimiento verdadero en la tierra tiene que ser ese. No es porque X o Y, para no dar ejemplos. No es por situaciones externas a nuestra vida. No es porque no tenemos todo lo que deseamos. No es por eso que debemos sufrir. Tenemos que sufrir por una razón, porque no podemos agradarle como Él merece, como Él es digno de honor y de gloria. Y que usted dice, oh, ¿cuándo pasaré un día que no peque? No, no hay. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. El pecado habla en nosotros. El pecado piensa en nosotros, mira en nosotros. Entonces no habrá un día en este mundo en el cual el pecador pueda realmente presentarse y decir, limpio estoy de todo pecado. No, pero sí puede presentarse diariamente y pedirle a Dios, santifícame, quiero crecer, que esta carne miserable mengue para que el Espíritu Santo ¿qué? Crezca. Y vamos en segunda de Pedro 3, alguien que lo busque. No, alguien busque Apocalipsis 20, del 11 al 15, y yo voy a leer segunda de Pedro. Si usted se da cuenta, los versículos van en orden para que no se pierda en la Biblia y no le toque devolverse a buscarlos. Van en orden de libros. Segunda de Pedro 3. Son pasajes, solo leemos unos versículos, pero esos pasajes usted debería tomar nota y leerlos en su casa y pedirle a Dios que el día del juicio usted pueda estar en el lugar correcto. Segunda de Pedro 3, del 1 al 13 y Apocalipsis 20, del 11 al 15. Voy a leer segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y ambas despierto con exhortación vuestro libre entendimiento, vuestro limpio entendimiento. ¿Sí es esa? Sí, segunda de Pedro, sí. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto que en los últimos días, según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La gente se burla de nosotros, de Dios, de la iglesia, de la doctrina, que Cristo va a venir y no ha llegado. Pero la otra generación dijo lo mismo y no ha llegado. Pero Pablo dijo lo mismo y no ha llegado. Pero vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. A mucha gente se le han entrado los ladrones y no se dan cuenta. Alguien me preguntó el domingo pasado que si hay posibilidades que Cristo venga en el día del Señor. Amén. De pronto sea un buen día para venir. No, no es descabellado, pero pues la Biblia no lo dice. Pero sería interesante que viniera un 31 de diciembre también. Un 1 de enero, cuando está uno descansando, en el mejor sentido, está uno descansando en su casa. Sí, sí estuvo juicioso el 31. Pero interesante que viniera en una fecha de esas, pero hay grandes posibilidades que venga cuando el día del Señor, o sea, un domingo, donde las iglesias están reunidas esperándole precisamente. Si usted no le está esperando, entonces no vive para Él, tenga en cuenta eso. Si usted vive para Él, usted le espera cada mañana. Cada día se levanta y le dice, si hoy vienes, quiero estar contigo. Y si usted no le espera, pues está enredado acá en los asuntos de este mundo, de esta vida, que son tan interesantes, pero tan vacíos al mismo tiempo. ¿Quién tiene Apocalipsis 20 del 11? Por favor.
El que no se halló inscrito, ¿dónde? No dice que el que no hizo la oración de fe, ahí no dice nada de eso. Ahí no dice nada que el que no hizo la oración de fe. El que no está escrito en el libro de la vida no entrará a la eternidad. Ahora, ¿cuándo fue escrito? Uno dice, pero ¿cuándo me escribieron allá si no me avisaron? Desde antes de nacer. El día de la elección, la mente de Dios es demasiado grande para nosotros entenderla, pero nos ha dado imaginación y creatividad para usarla en este mundo espiritual también. Dios piensa en toda la humanidad que va a ser y de antemano escribe a algunos en el libro de la vida y a otros no. Escuche, las personas que no van a la salvación eterna se pierden por su pecado, porque Dios los dejó a su propia vida para que ellos vivieran así. No es injusto, la gente dice es injusto, pero ¿por qué unos sí y otros no? No es injusto porque la oferta del Evangelio será dada a toda la humanidad en la tierra y hay gente que prefiere vivir su vida como ellos quieren, amando ¿qué? Su pecado, amando su maldad, amándose más a sí mismos que a otros. Ese es un punto clave en la vida cristiana. Y yo creo que es de lo más difícil para nosotros amar al prójimo. Amarse a usted mismo es fácil, amarme a mí mismo es fácil. De hecho, no tiene que hacer ningún esfuerzo, usted ya se ama a sí mismo mucho. Tienes que decirle, Señor, perdóname por amarme tanto. No, el problema es amar a otro un poquito, ni siquiera harto, un poquito. O sea, que haya una luz de Cristo en el corazón del creyente y alguien pueda decir, esa persona realmente ama a otras personas. Y no es pagarle el arriendo, le aclaro, no es darle lo del mercado, eso no tiene nada que ver con el amor de Cristo. Si quiere hacerlo y puede hacerlo por alguien, hágalo. No se lo van a contar, pero sirve. O sea, sí, es una buena acción, digamos. Pero esas acciones no se van a contar en el día del juicio, porque muchos están esperando que le cuenten esas acciones. Porque Pablo Escobar daba camiones de mercado y camiones de leche, ¿sí? Pero no le van a contar esas obras porque son, ¿qué? Obras. Aparte de eso, son obras de ¿qué? De la carne. Porque usted espera que eso haga algo en su hacia otros. Entonces, en todo caso, es que vanagloria. Ahora, no es que no vayamos a dar mercados a propósito, sí los vamos a dar. Porque lo hacemos como una comunidad, como una iglesia. Y a propósito, estamos como demorados. Hago ahí la salvedad. Esos no son eternos, los mercados no son eternos, son cada 2 meses. Bueno, para que tengan en cuenta ese detalle. Entonces acá el detalle es ese. Hay otro detalle ahí cuando dice, vi a los muertos grandes y pequeños. No está hablando de niños, sino grandes, tal vez en dignidad, tal vez grandes en su ministerio, tal vez grandes en muchas cosas que hicieron y gente pequeña que podría decir simple, humildes, que nunca fueron importantes, también van a estar de pie delante del Señor. O sea, no está hablando de niños, no está usando la palabra de pequeñitos y grandes de estatura, sino en otro sentido está usando allí. Entonces, basado en esos pasajes, no hay ninguna forma de contradecir el juicio general. Va a haber un juicio. Estamos hablando del día del juicio. Todavía no estamos hablando ni de unos ni de otros. Tal vez no alcancemos hoy o la otra semana o quizás la siguiente. No importa si se nos va más tiempo. Pero creo que es un tema importante, al menos para saber para dónde va y qué van a juzgar y todos esos detalles lo vamos a ver. Entonces, queda claro por esos pasajes que son explícitos que los 3 elementos están ahí. ¿Sí los vio? El tiempo, ¿cuál es el otro? ¿Quién me lo recuerda o ya le olvidó? ¿Tiempo cuándo es? Alcance. Y el tercero, el resultado. Entonces, los pasajes, de alguna manera, entre todos esos pasajes está la evidencia de estas 3 cosas. 4 de esos pasajes contienen evidencia explícita para 2 de los 3 elementos que están en ese momento en que va a suceder el juicio. Cualquier intento de eludir esta doctrina
solo muestra el corazón del hombre que no quiere sujetarse a la palabra del Señor. Esta doctrina cumple un propósito importante y es traer temor a Dios, consagración, santidad. No un libertinaje de decir, pues yo ya soy salvo, pues que luchen los otros que no lo son. Hay gente que llega a pensar así. El juicio final tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, alcanzará a todos los hombres que hayan vivido jamás y tendrá como resultado el estado eterno de bienaventuranza para los justos y de castigo para los injustos. Si eso es así, sin embargo, hay implicaciones radicales. La enseñanza bíblica que se presenta allí radicalmente diferente a una idea popular creída por muchas iglesias, inclusive buenas iglesias, que critica esas tres implicaciones. O sea, hay gente que nunca habla de esto, hay iglesias que nunca les han enseñado nada del juicio final. Solo les dicen que ellos creen en la resurrección, pero no tienen idea cuándo va a suceder. De hecho, la fecha la confunden, porque entran los dispensacionalistas, ¿no? 1000 años después. Para los dispensacionalistas hay 4 juicios. Y es necesario hablar de eso también, porque usted escucha eso en internet. El amigo, el que es cristiano de X iglesia, él no cree en eso. Hay pastores, amigos que tengo, que ellos son dispensacionalistas. Y entonces ellos, ¿y tú te volviste reformado? Sí. Uy, no. O sea, ¿usted ya no cree en el rapto? No, señor. Pero la Biblia lo dice, sí, pero no, lo dice ahí, pero hay que interpretarlo. Entonces, la figura que ellos presentan, escuche, es el siguiente. Hay un rapto. Usted ya se acordó de la película, apenas yo dije eso, ¿sí? Hay un rapto. La película, yo me sé todos los nombres, si quieres se los repito porque también las vi. Bueno, los que quedaron atrás, se llama una. Otra se llama el remanente, ¿sí? Entonces, viene el rapto, la gente se desaparece, la ropa queda ahí en el suelo, así como usted lo ha visto. Las noticias dirán que hubo algo raro, que una fuerza extraña se llevó un poco de gente de la tierra, millones de personas desaparecieron, aviones se estrellaron, los buses se salieron de todo. Esa es la idea del dispensacionalismo y del premilenarismo. Pero unos días sonarán las noticias y la vida ¿qué? Continúa. Así como las bombas de Estados Unidos, las de las Torres Gemelas, así como la muerte de alguien importante, que usted escucha todo el día, 8 días las noticias y los satura y hablan del mismo tema, así creen algunos que va a ser el rapto. Una noticia, millones de personas desaparecieron de la tierra, los extraterrestres llegaron y se llevaron la gente, o una bomba nuclear especial que fue dada a cada uno de alguna manera, de pronto a través del celular y se murieron. Sí, yo estoy especulando, pero así es la mente humana. Y sigue. Según ese concepto, 1000 años, que es el milenio, donde la raza humana seguirá procreando, pero sin la iglesia, porque la iglesia no, ellos están de acuerdo en que la iglesia no aparece después de Apocalipsis 4. Y que en medio de ese tiempo, escuche bien, el pueblo judío volverá a tomar el control de la vida cristiana o del poder de Dios, y ellos son los que van a evangelizar en esa época al mundo entero y van a llevar un remanente más. ¿Para quién? Para Cristo a los 1000 años. Entonces, a los 1000 años sucederá el juicio de las naciones. Primero, son 4 juicios. Las naciones, luego Israel, luego la iglesia y luego los incrédulos. Son 4 juicios. Yo creo en uno solo, que es más fácil. No creo en 4 porque no le veo sentido. Le cuento por qué, porque usted va a escuchar esto muchas veces a través de sermones, predicaciones, hermanos. ¿Hermanos? Sí, pueden ser hermanos. No hay problema que una persona crea así por la siguiente razón, porque es una doctrina no fundamental y puede tener clara su soteriología y esperar que va a resucitar en 1000 años, pero cuando muera puede que resucite inmediatamente. O sea, puede que llegue al paraíso inmediatamente, pero él esperaba, no le toca esperar 1000 años para estar en el milenio, sino que ya está ¿dónde? En el milenio. Pero es necesario hablar de esos temas para que usted no se vaya a ir al dispensacionalismo
Y si se va, por lo menos no abandone la fe, no abandone la iglesia, no abandone el proceso que Dios ha hecho en su vida. Hay personas que han salido de lo reformado a ese punto, no sé cómo, pero lo han logrado. O sea, lo han logrado de salirse después de conocer la doctrina y terminar diciendo no, la milenarismo no, y me voy por el dispensacionalismo. Espero que no pase eso, igual seguimos siendo hermanos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Preguntas, argumentos a favor, en contra.